Hola, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta sesión número 3, donde estaremos hablando con Hugo Fragoso Sánchez. Él es médico veterinario y zootecnista de la Universidad Autónoma de México. Él es candidato a doctor en ciencias biológicas. Actualmente es el presidente ejecutivo de ANETIF. Él es el exdirector general de inocuidad del Senacica. También es exdirector general de la salud animal, entre múltiples cargos como funcionario público. Participó como ponente en foros de inocuidad de la Global Food Safety Initiative y en el Codex Alimentario de la FAO, perdón, y está aquí con nosotros en la sesión número 3, donde vamos a estar hablando sobre un caso de éxito de la exportación de cárnicos de empresas latinoamericanas, en este caso mexicanas, hacia el mercado asiático. Hugo, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Julián. Muy buenos días. ¿Todo bien por acá en México? Bueno, les mando cordiales saludos a los que están participando en este foro, que la verdad para nosotros es muy importante. Y agradecer la invitación que me ha hecho Luis Cruz, el representante del instituto aquí en México, y la tuya, Julián, por la conducción de esta presentación. Muchas gracias. No ha habido ningún problema, Hugo. Encantado de tenerte con nosotros. Un esfuerzo de todo el equipo de América Latina, junto con mi compañera Paloma, representante en Brasil, y nuestros compañeros en los Estados Unidos. Siempre queremos llegar con ideas frescas, con temas relevantes a toda la audiencia de América Latina. Bueno, Hugo, entonces ya basta de preámbulos. Queremos conocer de primera mano ese caso de éxito de las empresas mexicanas que exportan cárnicos a Asia. Cuéntanos ya un poco más. Somos todos oídos para tu presentación. Gracias, Julián. Bueno, pues me voy a permitir compartir con ustedes la presentación. Ahora sí, si me dan un minutito y la comparto con ustedes. Entonces, en esto estamos. Y bueno, de nueva cuenta, como bien les dije, muchas gracias a Julián, gracias a Luis Cruz, gracias al Instituto SQF. Y entonces, empiezo. Bien, gracias. El nombre de la presentación hoy, Ruta de Exportación a Asia, el caso de la carne mexicana. Entonces, bueno, creo que hablar de un caso de éxito, yo creo que México es un caso que vale la pena reflexionar porque es la aplicación de los sectores exportadores, el compromiso con la inocuidad, y esto es un importante elemento para quienes compartimos el mismo idiosincrasia. Esto me refiero a los latinos, y pues entonces me parece que fue un buen tema escogido por el instituto. Bien, yo soy Hugo Fragoso Sánchez, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Establecimientos TIF, de la que ven ahí el logo, y la doctora Mónica Gueno Marchán, que nos va a acompañar en la atención de las preguntas que se sirvan ustedes efectuar, y ella va a estar con nosotros. Bien. Eh, Nuestro organismo, Asociación Nacional de Establecimientos TIF, es un organismo mexicano que agrupa la industria de la carne en México, múltiples asociados. Nuestro enfoque es la sanidad y la inocuidad en la producción, distribución y consumo de alimentos, proporcionando capacitación y certificaciones en el sector. Esto porque agrupamos tres organismos: la Fundación ANETIF, que es la que capacita y asesora; el organismo de certificación TIF; y nuestra asociación, que es la Cúpula. Nuestra asociación tiene 40 años cumplidos el año pasado. Este año andamos ya en 41 años y representamos al 82% de la industria del sector pecuario en México. 185 empresas son nuestros socios, representamos más de 520 marcas. El 57% representa en la importancia económica contra la ganadería solamente. El 100% de los exportadores cárnicos están asociados a nuestro organismo, y les decía, tenemos 40 años de existencia. Bien, y entrando en materia, esta lámina me permite ilustrarles nada raro para nuestros casos de América Latina. Así eran las carnicerías que llamábamos carnicerías de barrio en la Ciudad de México, inicios del siglo XX, no solamente en la Ciudad de México, pero hablo de la Ciudad de México porque es el que mayor número de
habitantes concentra y es con mucho la ciudad de las más antiguas. Entonces, pero este es ilustrativo de cómo se comerciaba la carne. Bueno, y en mucho también sigue siendo desafortunadamente en varios de los ciudades de provincia y ciudades pequeñas, poblados más bien alejados de los centros urbanos. Estos eran los primeros rastros y hacia 1905 en México se inaugura uno de los principales y más higiénicos. Entonces, en ese momento, el rastro de la Ciudad de México estaba en una zona del norte de la Ciudad de México, el rastro de Inguarán hacia 1920. El lugar fue fundado por Porfirio Díaz el 25 de febrero de 1905. Este rastro, vean ustedes, esta imagen, pues dice mucho, simplemente ahí están las autoridades correspondientes a la ciudad. Los antecedentes de las plantas TIF, y ahora les explico, las plantas TIF son las tipo inspección federal. En México hay dos tipos de rastros, los rastros tipo inspección federal, como en muchos países existen, y los rastros municipales y algunos privados que no están sujetos a inspección federal, están sujetos a inspección municipal o estatal. Estos plantas TIF surgen en México en la etapa de la posguerra, que requerían alimentos, por lo que se convirtió en un mercado potencial en los Estados Unidos. México tenía la necesidad de exportar la carne excedente y vio en los Estados Unidos un área de oportunidad. A esas fechas, México solamente exportaba animales vivos y entonces surge el área de oportunidad que es en 1949 la primera planta bajo el concepto de inspección federal con mayores exigencias que las prestadas por la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia. Entonces, enmárquese esto al fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando en México también surge una epidemia, la fiebre aftosa, la epizotia, perdón, que afectó a nuestro país y entonces México era libre de fiebre aftosa y cuando ingresa la fiebre aftosa también representa la modernización en parte de las empacadoras de carne y de la necesidad de procesar térmicamente la carne que se tenía que exportar a otros países. Hacia 1949, como bien les decía, vean estas imágenes también de estas épocas, se exportaban animales en pie y en el 50 se abre una nueva área de oportunidad, dando valor agregado con la exportación de canales, productos y subproductos de origen animal. Ahí está la inspección tipo federal. Federal porque obviamente se le asigna la responsabilidad a la Secretaría de Agricultura, en la que la Secretaría tiene que hacerse responsable con médicos inspectores de vigilar el cumplimiento de una nueva normatividad que en esos años se publica, que es el reglamento de la inspección sanitaria de la carne, a cargo de la Secretaría de Agricultura, a diferencia de la Secretaría de Salud. Entonces, desde ese entonces, en México se extiende el sistema tipo inspección federal, crece de una manera importante hasta que a la fecha, hoy en México se cuenta con 462 establecimientos activos de las diferentes especies, res, cerdo, ave, equino, ovino, caprino, todo lo que está bajo el sistema de inspección federal. Sin embargo, bueno, hay dos estados, aquí también les he de decir que no en todo el país existen rastros tipo inspección federal, hay dos estados, el estado de Morelos y el estado de Oaxaca, que no cuenta con ellos. La mayoría de nuestros establecimientos se concentran alrededor de los estados más industrializados, esto es Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México y sus alrededores, y estados como Sonora, en los que también hay una importante cantidad de establecimientos federales. ¿Cuáles son los beneficios que tiene hoy la certificación TIF? Otorga valor adicional al producto, permitiendo su comercialización en cadenas de valor agregado. Vean ustedes aquí, les pongo el logo de ANTAD. ANTAD es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, que son los grandes centros comerciales, como el de la imagen que se ve abajo,
y lugares en los que la ANTAD permite que se venda la carne de procedencia de certificación federal, pero exclusivamente en sus tiendas se vende esta carne. La carne que se expende en los comercios minoristas, que muchas veces que no es federal, y en los mercados, es precisamente la que procede de los rastros que solamente cuentan con la inspección municipal auspiciada o vigilada por la Secretaría de Salud. Además, la certificación TIF da la posibilidad de ampliar canales de comercialización a nivel nacional e internacional. Remarco que es precisamente el objeto de lo que hemos de platicar, la comercialización internacional. El ingreso a esquemas de apoyo a productores y empresarios, apoyo al sacrificio y a la infraestructura TIF. Otro beneficio es que los productos y subproductos que provengan de un establecimiento se movilizan gratuito y de una manera mucho más ágil en México, porque son certificados federalmente y el consumidor cuenta con la certeza de adquirir productos inocuos que demanda. Los productos TIF son sinónimo de alimentos higiénicos sanos. Aquí les puse además el logo de la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Esa es la inspección que se basa en los establecimientos municipales, la federal es de la Secretaría de Agricultura, el SENACICA. El sistema TIF cuenta con el 63% del total de los cárnicos que se consumen en México, cuenta con estándares de inocuidad a nivel global, y aquí preciso nivel global porque tiene precisamente una correspondencia con lo que sucede en todo el globo, en todo el mundo. El sistema mexicano es equivalente con Estados Unidos, Canadá, Japón, con Singapur también reconoce la equivalencia. El sistema TIF ha favorecido la reducción de enfermedades transmitidas por alimentos en 20 años, según datos de la Secretaría de Salud. El sistema ha contribuido a la reducción de enfermedades gastrointestinales en un 32% y es de beneficio social a la salud pública. El sistema es una garantía para los consumidores desde el bienestar y la sanidad animal. Esto es muy importante porque para que un animal pueda ingresar al rastro, precisamente tiene que cumplir con estándares de bienestar y de salud del mismo animal. Se considera el diseño e instalación en el establecimiento, se considera la trazabilidad al origen del animal, gestión de riesgos a la inocuidad. Atención a quejas, me refiero porque también se considera, no lo certifica el sistema, pero atención a quejas desde el punto de vista de que también se hacen ejercicios de recall que están relacionados con las propias quejas en el sistema tipo inspección federal. Este es el distintivo que caracteriza al sistema y son programas oficiales de inocuidad. El sistema TIF en México ha permitido la apertura de mercados desde la fecha que les señalé, que fue finales de los 40, 48, 49, en el que el sistema TIF fue reconocido en México por los Estados Unidos, y a partir de ahí, a la fecha, el sistema es reconocido por 70 países. Los principales destinos del producto mexicano son Japón, Estados Unidos, Corea, Unión Europea, Guatemala, Vietnam, Hong Kong, entre otros. Aquí pues me faltan algunos, pero en donde ha ido creciendo la exportación, entre ellos Singapur, Vietnam ya está señalado, etcétera. China también aquí no lo incluí. Y se permite exportar res, cerdo, equino, caprino y ave, así como ovoproductos y productos con valor agregado de todas las especies. La tendencia mundial aquí es importante porque empezamos ya a abordar el aspecto de no solamente la exportación se abre, la abre el sistema tipo inspección federal, pero ese es el primer escalón. Y una vez que se ha dado el primer paso, empieza uno a trabajar con otras certificaciones que no son solamente las certificaciones de inocuidad. Y me refiero que las certificaciones cuyo paraguas es la Global Food Safety Initiative, en el que se certifica al origen
desde las unidades de producción pecuaria, donde se certifica las buenas prácticas pecuarias, la Global Gap, norma de producción agropecuaria, el bienestar animal, SQF, considera la certificación en la producción de alimentos desde la unidad de producción pecuaria, desde el origen. Y también después la industria exige otras certificaciones como la FSC, la norma BRC, la IFS, International Food Standard, la ISO 22000 y la otra vez de nuevo SQF, certificación en producción de alimentos, que incluye la certificación de la industria. Entonces, y aquí, de lo que era motivo de la charla, además de esto que hemos platicado, en el que estamos considerando, vean ustedes la forma en que las exportaciones de carne de res han evolucionado en México. Si consideramos desde 1995, y me podía ir más para atrás, pero en realidad no le vi caso en que la exportación era incipiente, 3,042 toneladas. Y vean ustedes, en 2022 y con la proyección a 2023, la exportación de la carne de res en el año 22 es un estimado, cierra en 377,967 toneladas para la totalidad de la carne de res. Y se estima que va a llegar a 386,775. O sea, ¿cuánto ha crecido? 1,192%. México se ha convertido en un competidor importante, en un jugador importante entre los 6, 7 primeros países exportadores de res, y la verdad compitiendo con enorme dificultad, pero también haciendo un gran esfuerzo los productores para lograr llegar a este escalón, a este nivel. Ahora me detendré un poquito más de cuáles consideramos que han sido los factores que lo han beneficiado. Pero piensen ustedes que aquí en 1993, 92, 93 es cuando México firma el Tratado de Libre Comercio con la Unión con Estados Unidos y Canadá. Y esta firma del Tratado de Libre Comercio es la que impulsa de alguna manera los primeros años. Vean ustedes que no hay crecimiento, y después es cuando los productores hacen grandes esfuerzos y se empiezan a modernizar los rastros en México, y logra precisamente este empuje. Los productores estaban temerosos desde que se firma el Tratado de Libre Comercio, porque se consideraba que competíamos en condiciones de enorme desigualdad, pero hoy, gracias al propio tratado y a los más de 15 tratados comerciales que tiene firmados México, accesa a los mercados internacionales con buenas condiciones. Después de esto, vean ustedes el destino de las exportaciones de carne de res. Estados Unidos, el 85%, pero vean también Japón es el 5%. Se ve pequeñito, pero en realidad es un mercado muy importante para la carne de res mexicana. Canadá, Corea del Sur, Hong Kong y otros mercados, entre los que se incluye hoy ya Singapur, Vietnam, China, etcétera. Después, tomo el caso de la carne de cerdo. En el caso de la carne de cerdo, utilicé el caso de una empresa que aquí es muy importante porque es de las empresas de las más exportadoras de México. Una empresa que empezó exportando en los 90 4,000 toneladas, y hoy esa sola empresa, al cierre del 2020 y 2021, fíjense, aquí era todavía un estimado, pero andaba ya en 74,200 toneladas. O sea, este crecimiento que ha tenido es el crecimiento que tiene la carne de cerdo en México. Vean ustedes, similar al caso de la de res, en el que tenía yo lo que les había mostrado antes, en el que teníamos los años más o menos del 10, 11, y fuimos creciendo hasta llegar hasta picos tan grandes como estas 74,200 toneladas en el 2020. ¿Qué ha pasado? Pues de la misma forma como lo señalaba como ustedes, la modernización de los establecimientos TIF, la modernización del sistema de inspección sanitario de la carne, y no solamente, sino
inclusión e incorporación de otros esquemas de certificación. Vean ustedes el destino de las exportaciones de carne de cerdo. Este establecimiento al que he referido, que se llama Norson, llega hasta Nueva Zelanda, pero vean, sus mercados más importantes están en Japón, China, Vietnam, Singapur, etcétera, Corea, y en los Estados Unidos, Canadá, el Caribe, ha logrado, y hasta África, ha logrado muy buenos resultados. Y me detengo ahora porque este es precisamente hacia donde han volteado la mayoría de las empresas de la carne en México. Para poder alcanzar esos productos, les decía yo que no basta con Certif, o sea, el primer paso se logra cuando ya está certificado bajo una norma nacional, vigilada y garantizada por la autoridad federal. Pero después de ahí, el certificado reconocido en más de 30 países es el de SQF, el programa global. Muchas de las empresas, no son todas, pero muchas de las empresas en México se han certificado bajo este modelo porque es el modelo que les ha permitido llegar a Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón y México, y representantes de SQF en Australia y México han llegado. Tiene presencia global. El modelo SQF, 284 plantas certificadas globalmente y 239 en México. No son solo de la carne, aquí es en general las certificaciones de SQF. La mayoría están en Estados Unidos de estas empresas, pero vean, en México tiene una importante participación. ¿Y por qué han escogido la certificación global SQF comparada contra otras certificaciones? Pues porque la certificación SQF abarca prácticamente todos los, o reconoce todos los estándares. En realidad aquí, esta SQF debería de estar en esta columna, y vean, se movió aquí a la hora de armar la presentación, pero SQF abarca todo lo que aquí ven como verde. Tiene alcance desde la producción de animales, pesca, cultivo, granas y oleaginosas, preproceso de animales, preproceso de vegetales, perecederos de origen animal, de origen vegetal, alimentos procesados mixtos, en fin, todo lo que abarca aquí el cuadro. Y entonces, por eso, la mayoría de las empresas en México exportadoras de carne se han enfocado hacia las certificaciones SQF. Y aquí está el caso claro. Empresas certificadas SQF en México en el sector 7 y 8, el sector 7 de sacrificio, corte y deshuese, y el 8 de carne procesada de ave y res, y cerdo, bueno, todas. De 78 que hay, 46 empresas certificadas en México en el sector 7 y 8 en SQF. Pues con esto quisiera terminar, y creo que estoy más o menos en el tiempo que se me ha dado, y proceder a ustedes si gustan hacer alguna pregunta. Julián, con todo gusto, a sus órdenes. Claro que sí, Hugo, muchas gracias por tu participación. Muy interesante. Bueno, tocaste algunos temas muy puntuales de SQF. Gracias por esos datos importantes ahí. Solamente para complementarte y un dato curioso y para ver también oportunidades, no solamente para el resto de empresas de México, sino de América Latina, tenemos representantes ya no solamente en Australia ni México. Entonces tenemos representantes en Japón, donde estamos trabajando fuertemente con los productores más fuertes de cárnicos en Japón y junto con la Asociación de Supermercados de ese país. También tenemos una representante en Taiwán que se encarga de verificar toda la parte de relaciones junto con supermercados y asociaciones también de cárnicos en ese sector, y la parte sur de asiática, toda la parte de Vietnam, inclusive también China ahí, y pues obviamente nuestro representante en Australia. Y aquí en América Latina ya no está Luis, hace 18 años que viene trabajando Luis fuertemente en toda América Latina, ya está precisamente con el apoyo de Paloma y mío para poder fortalecer y posicionar el esquema en toda América Latina y ser puentes precisamente de lo que estabas mencionando ahí en esta presentación. Y algo también fundamental es que el año pasado eh, quedamos como el único CPO
que está en la certificación de la producción primaria de animales. Ya no hay ningún otro esquema en este eslabón de la producción primaria de animales, lo cual es una ventaja para nosotros como esquema y poder hablar directamente desde la producción primaria de los animales hasta la parte de transformación y procesamiento de animales en este caso. Listo, Hugo. Gracias nuevamente por tu intervención. Bueno, como saben y como lo dijimos al principio, esta sesión tuvo que haber sido grabada por un compromiso de última hora de Hugo, como su rol de presidente de Janetif. Por eso esta sesión es pregrabada y preparamos 3 preguntas para que Hugo nos pueda contestar. No quiere decir que no hayan más preguntas, simplemente los invitamos a que vayan dejando aquí en la sesión en la cajita de preguntas, nos vayan dejando sus preguntas y las vamos a responder en vivo junto con Mónica Gueno, que nos acompañará en esta sesión en vivo también en este momento. Listo, entonces, Hugo, voy con estas 3 preguntas que tengo para ti de acuerdo a tu presentación. Eh, Fíjate que tú tocaste un tema de cómo se fue reconociendo la parte de las legislaciones con los tratados de libre comercio y con parte de reconocimiento, pero muchas veces se dice que pues, las regulaciones de los alimentos en todo el mundo y los sistemas de inocuidad y la calidad son muy diferentes. Entonces, en este sentido, ¿qué tanto se parecen esas regulaciones de importación, en este caso en los países destino, de cárnicos frente a los requisitos de una certificación de inocuidad y en este caso como los requisitos que están dentro de la certificación de calidad de SQF? Eh, bueno, yo les compartía, Julián, que el primer paso que dan los países es pues el reconocimiento del sistema de inspección sanitario y de la inspección, perdón, sanitaria de la carne. Y esto es porque importante es que esta certificación es federal, o sea, el responsable de la certificación es el gobierno. Entonces, por eso es el primer paso que damos los países o que dan los países cuando un país te requiere o tú le solicitas que te autorice, te reconozca tus productos en exportación. El primer paso que dan es obviamente el contacto entre autoridades y que la autoridad certifique que se cumple un estándar. Ese estándar es el certificado de exportación y que normalmente los certificados se negocian en base a lo que establece la FAO, el Códex Alimentario, y a lo que establece el Código de los Animales Terrestres de la anteriormente OIE, ahora OMSA. Y entonces de ahí esa es, digamos, como que la línea base de donde arrancamos los países. Entonces, logra certificar, pero como también lo platicaba, o sea, esto es la garantía de que entras al país, no de que vendes. Y entonces ese es el problema precisamente, que ahí es cuando ya, particularmente en Estados Unidos, si tú no llevas otra certificación, pues no le vas a vender a nadie. Entonces, ¿por qué? Bueno, a lo mejor le vas a vender a algunos mercados, pero la mayoría de las cadenas comerciales confían en los esquemas de certificación bajo el modelo de la GFSI y a nosotros, que bueno, a nosotros nos gusta el de SQF, pues es el que certifica y el que toman, el que abrazan la mayoría de nuestros productores y exportadores es ese porque SQF considera precisamente, a mí me tocó hacer cuando yo era autoridad, hacer un benchmark con el modelo oficial del SENACICA e identificamos que SQF cumplía con la mayoría de estos requisitos. Entonces, certificar SQF ayudaba muchísimo y repito que lo hicimos en el gobierno, en una reunión, en reuniones que tuvimos con la GFSI, y identificamos ese nivel de cumplimiento. Y hoy, como bien lo decías hace un momento, también hemos identificado que SQF tiene alcance hasta la producción de animales. Entonces, certifica el bienestar y esto a nosotros nos ha servido de gran útil, nos ha servido de mucho, ha sido muy útil, porque varias cadenas comerciales en los Estados Unidos y en Europa, en Japón también, le piden a los productores ya no solamente que cumplan con la inocuidad y la sanidad, sino también con aspectos de bienestar y confían en el modelo para que aquel que está certificado bajo este modelo tiene garantías de cumplimiento de medidas mínimas de bienestar. O sea,
Obviamente hay certificaciones especiales de bienestar, pero a nosotros nos ha sido de utilidad promoverlo entre nuestros productores y los transformadores. Excelente. Hugo, tocaste dos temas a lo largo de tu intervención, tocaste dos temas que quiero profundizar. El primero es, no es un secreto que los esquemas GFCI, hoy reconocidos por GFCI, estamos buscando siempre el aval gubernamental en este caso, o, por ejemplo, Canadá, que ya ha tomado esa primera iniciativa en reconocer los esquemas GFCI dentro de su legislación sanitaria. Eh, ¿Tú sabes si existe algún tipo de avance en reconocimientos de esquemas GFCI, pero para el sector cárnico a nivel global, o siguen siendo algún tipo de expectativas diferentes o proyectos un poco más en desarrollo? Mira, yo te diría, Julián, que es un tema que todavía se va a llevar tal vez 1, 2, 3 años, porque este tema a mí también regreso, cuando fui la autoridad regulatoria en inocuidad, yo era el director general de inocuidad alimentaria en México durante 6 años. Me tocó participar en varias reuniones auspiciadas por en el foro de GFSI, en el que nos reuníamos varios países, entre ellos Canadá, Chile, Estados Unidos, México, Japón, etcétera. Y la discusión que teníamos era si podíamos reconocer los esquemas de la GFSI como garantía de inocuidad entre los países. O sea, si pudiera ser aceptada que una empresa que estuviera certificada bajo el modelo GFSI, perdón, no solo SQF, cualquiera de GFSI, lo íbamos a aceptar como garantía en el comercio desde el punto de vista de inocuidad y sanidad. A partir de ello, recuerdo muy bien que se desarrolló un modelo, unas guías básicas para trabajar y nos la compartimos entre los países a través del Códex Alimentario. Logramos avanzar bastante, pero todavía hay mucha reticencia. Ahí sí, la verdad que reticencia entre los países. Sin embargo, yo creo que la tendencia a largo plazo va a ser a lo mejor negociar para que los esquemas de GFSI, entre ellos SQF, probablemente el que sea reconocido en el comercio para exportación, le suba algún candado adicional que pidan los países, que sea la garantía de que no hay desviaciones a lo que los propios países piden. Yo creo que, ¿y por qué creo que esto va a suceder? Porque no tenemos suficiente personal entre los países y más cuando hay cada vez más establecimientos que quieren exportar y que necesitan ser vigilados, pues llega un momento en que la autoridad no tiene todo el personal necesario para estar presente siempre en la empresa. Entonces, la autoridad le empieza a ceder siempre y cuando vayas cumpliendo con confianza. Y créeme que de estos modelos han ido avanzando en Estados Unidos y en Europa, y en América Latina tenemos que dar pasos hacia allá. Muy bien, Hugo. Hugo, ya para cerrar, ya estamos un poco pasados del tiempo dentro de la sesión. La última pregunta, precisamente con lo que mencionabas tú al principio del marco normativo del HACCP, en este caso del Códex Alimentario reconocido, ¿qué tan, ya directamente en ese mercado asiático, ¿sí? ¿Qué tan reconocido y qué tan alineados están con el HACCP, el Códex Alimentario? Si es muy utilizado en este caso, y si nos pudieras, aparte de tu impresión y como asociación en este caso, nos pudieras también como comentar si SQF dentro del plan de inocuidad en este caso se alinea dentro de ese propósito de llegar a la exportación del mercado asiático. Sí, yo creo que sí, fíjate que aquí, bueno, yo voy a dar mi primer respuesta y le voy a dejar a la doctora Mónica Gueno para que ella haga algunos otros comentarios adicionales, pero muy breve. Sí lo creo, no solamente con el mercado asiático, sino también con el norteamericano, en el que la base de la exportación es que cumplas primero con un plan HACCP estricto y que nosotros hemos ido identificando que SQF lo cobija muy bien. Entonces,
el cumplir con SQF te ayuda a que estés cumpliendo con un plan HACCP bastante estricto. Y además que se le da cada vez más confianza a aquellos que tienen planes HACCP que son bien vigilados, responsabilidad del autor de la propia empresa. O sea, asumamos que el plan HACCP en el que una empresa lo estableció y lo sigue, lo revisa, trabaja de la mano con él, la verdad que tiene la menor cantidad de problemas para llegar a los mercados asiáticos y norteamericanos. Entonces yo con eso me quedaría por lo pronto, Julián. Perfecto, Hugo. Hugo, muchas gracias por tu participación en nuestro segundo evento regional de SQF para toda América Latina. Gracias por traernos esta pequeña muestra de éxito que han tenido las empresas de cárnicos mexicanas exportando a diferentes partes del mundo, en un mercado creciente como es el asiático. Ya sabemos que de alguna forma, y lo que tú nos mostrabas en tus cifras, el mercado estadounidense está muy bien consolidado, pero hay una oportunidad no solamente para las empresas mexicanas, sino también latinoamericanas de llegar a nuevos mercados, en este caso el asiático. Y gracias por compartir tu experiencia y tu conocimiento, Hugo. De nada, Julián, y ha sido un gusto platicar con ustedes. Muchas Gracias. gracias. Cuídate. Antes de terminar con esta sesión, les recordamos que inmediatamente de esta sesión pasaremos a un break. Arrancaremos nuevamente en 37 minutos a la 1 de la tarde, hora de México, 2 de Colombia, Perú, Ecuador y 4 de Brasil y el Cono Sur, ¿vale? No se pierdan las siguientes sesiones, va a estar muy interesante, en el cual vamos a tener personas de la industria. Va a estar Ivette Figueroa hablando de la transición de los esquemas privados a los esquemas reconocidos por GFSI. Vamos a tener el corporativo de Kellogg's, vamos a tener también hablando debatiendo acerca de los planes de acción correctivas y de mejora. Vamos a hablar también acerca de el análisis del riesgo, entre otros temas. Entonces, por favor, no queden atentos, no se vayan a desconectar del todo. Y Mónica, veo que ya estás aquí con nosotros. ¿Quieres complementar algún breve comentario acerca del último aporte del doctor Fragoso? Pues básicamente, la verdad es que había como muchas cosas que quedaban en el tema. Muchas de las preocupaciones o lo que pudieras pensarse, por ejemplo, de a qué retos se puede enfrentar, por ejemplo, un establecimiento tipo Inspección Federal que quiere alcanzar o que quiere asumir la certificación SQF. Y es que básicamente SQF reconoce justamente lo que señala la normatividad nacional vigente. Sin embargo, cuando un establecimiento TIF requiere esta certificación SQF, pues se da cuenta que hay requisitos que vienen o elementos que requiere el código SQF que nuestra normatividad no lo tiene, y entonces es ahí donde tiene que empezar a generarlo, a crearlo, a madurarlo, a implementarlo, como puede ser, por ejemplo, defensa alimentaria, fraude alimentario, el tema que han estado tocando mucho y que es bien importante de la cultura de inocuidad. Entonces, bueno, ese es el reto que nosotros tenemos para poder ayudar a la industria justamente a alcanzar esta certificación. Y es por eso que nosotros escogimos o elegimos la certificación SQF, porque aparte de ello, pues existe Fundamentos, y Fundamentos le quita el miedo a la industria, también a las micro y pequeñas empresas que cuando ven todo el código creen que no lo pueden cumplir, y se dan cuenta que si empiezan de a poco con Fundamentos, al tener básico, intermedio y avanzado, se dan cuenta que de a poco y escalando pueden lograr la certificación y le pierden el miedo y se dan cuenta de la importancia y lo van construyendo. Eso creo que es muy importante para nosotros. Creo que eso es fundamental. Lo necesitamos. El mercado cada vez más nos lo exige. Realmente estas certificaciones nos dan un aval. Nosotros, si lo sabemos, creo que se ha venido construyendo y que se reforzó con la pandemia, en la que nos dimos cuenta de que ahora nosotros como consumidores queremos saber qué es lo que nos estamos llevando a la boca, qué llevamos a la mesa, y SQF y Fundamentos SQF nos dan esa tranquilidad como consumidores. Bueno, solo quería agregar esa parte. Muy bien, Mónica, tocaste un punto importantísimo. El programa de Fundamentos es una ruta
que abre nuevos negocios y nos puede llevar también en este camino y buscar, en este caso, mercados atractivos como el asiático y como veíamos en México está llegando también. Y también son casos que se pueden replicar en otros países de Latinoamérica. Mónica, gracias por tu participación. Al doctor Hugo Fragoso le enviamos un abrazo caluroso y afectuoso por su participación en el día de hoy.